El abuelo nos contó que fue en 1939. Cuando Alemania ocupó Polonia, Jaime y Ruth decidieron escaparse del pueblo. Yo buscaba echar raíces. En cada sitio al que llegábamos preguntaba si allí nos íbamos a quedar. Y aquí nos quedamos. Bueno, es la historia de mi papá. Esta es la historia de mi papá, es una historia que yo conozco desde que nací, en realidad, bueno, desde que tuve conciencia. Es la historia de mi papá, de mis abuelos. Esta historia comienza, es verdad, en el 1939, cuando mis abuelos se escapan del pueblo polaco en el que vivían, se escapan de la invasión nazi y se suben a un barco que los iba a llevar a lo que era Palestina en ese momento, y el barco naufraga. Ellos se bajan en una isla desierta, los ve un avión del ejército fascista y los lleva a un campo de concentración en la isla de Rodas, que ahora es Grecia. Ahí nació mi papá. El resto no se los voy a contar porque está en la película, pero es una historia que para mí estaba pendiente de ser contada, siempre estuvo pendiente de ser contada, desde el momento en que empecé a estudiar cine en los años 90, era algo que tenía como fantasía que en algún momento lo iba a contar. Lo que pasa es que en el último tiempo, en los últimos años, fui entendiendo que a partir de esa historia podía hablar de tantas otras historias. Yo creo que este es un trabajo profundo sobre la memoria, sobre la necesidad de la transmisión, de revisitar la historia para pensarla. Creo que básicamente de eso se trata, que el encuentro con esta película, que tiene distintos niveles de lectura, porque hay una estructura narrativa que nos propone recorrer la historia inicial de mi viejo, de los primeros años hasta que llega a la Argentina, y otra línea que es lo que sucede en Buenos Aires con el encuentro con otros inmigrantes y con la transmisión de esa historia a los nietos y los nietos tomando e investigando sobre esa historia. Me parece que lo que termina sucediendo es una reflexión muy profunda y en distintos niveles sobre la memoria. Bueno, me gustaría, sí, invitarlos a acercarse a la sala de Algomón, que es un espacio muy lindo para encontrarnos. Ir al cine no es lo mismo que mirarla en la tele, aunque bueno, es un buen recurso, pero ir al cine nos permite encontrarnos, reflexionar, compartir juntos una serie de emociones que se dan mágicamente ahí, y eso es lo que pasa con la película, ¿no? Que buscamos la magia. Me llamo Zef, se escribe Z-E-W, pero me dicen José, que es más fácil. Más fácil. Como vos eras extranjero, nunca dijiste que eras extranjero. Además no se te notaba en la forma de hablar. Y no, yo quería ser como tú.